Escalas de salarios mínimos en Honduras. A través de la historia, los aumentos, niveles y reajustes han traído descontentos, inconformidad, molestia, pero también alegrías. Según datos del Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, desde 1979 a 2023, los salarios mínimos han oscilado en 100 lempiras con 50 centavos hasta 13,000 lempiras o 14 aproximadamente, con aumentos desde 50 lempiras hasta 500 lempiras. En 2020, un nuevo salario mínimo en el país que osciló entre 6,762.70 lempiras a 12,357.84 lempiras, de acuerdo al rubro o actividad de la empresa. En aquel entonces o hace un par de años, también algunos sectores fueron excluidos según el tipo de empleo o actividad. Se beneficiaron en ese momento aproximadamente a 1.8 millones de empleados. De estos, 200,000 trabajaban con el gobierno. Este economista explica que eso de pensar en un salario mínimo base ya no funciona y debe de elevarse a un asunto estructural. Eso dependerá del costo de la canasta básica y de la canasta básica de alimentos y de la canasta ampliada de otros servicios. Creo que una cifra de unos 13,000, 14,000 lempiras al mes, más o menos, es una cantidad que pudiera resolver, digamos, lo básico. Pero más allá de pensar en un salario mínimo, hay que pensar en un salario promedio y sobre todo en la generación de empleos. El salario mínimo logra cubrir a un porcentaje relativamente bajo. El sector formal de la economía se ha quedado estancado en un 20-25% del total de la población económicamente activa. Entonces, se necesita una estrategia para ampliar, modernizar la economía de tal manera de que se generen empleos de calidad. No solamente es la cantidad de empleos, sino la calidad de los empleos. Entre tanto, en el año 2022, a comienzos del mes de abril, la empresa privada, la clase trabajadora y el gobierno de Honduras acordaron un aumento salarial que osciló entre 5.32% y 8% para 2022-2023. Se fijó retroactivo desde el 1 de enero y se regiría para 2022 y 2023. El incremento se pagó de forma diferida en los meses de abril, mayo y junio del periodo anterior. ¿Pero qué implica un cambio de salario mínimo cada año para los hondureños? Decimos 15,000, 20,000, el salario mínimo llega a 11,000 porque se supone que eso fue en 1998 la última actualización. No obstante, los que vivimos al día sabemos que aproximadamente una canasta básica, sobre todo en los diferentes rubros, llega a 20,000 lempiras, sobre todo por el alquiler en las grandes ciudades, lo que se ha disparado con los alimentos, el transporte con el combustible, el taxi colectivo, el interurbano. La dirigencia obrera en Honduras aclara que este 2023 es de 9.8% en todos los rubros. El nuevo salario se establecería hasta finales de 2023, es decir, para un 2024, según la convocatoria en su momento. El nuevo salario mínimo ya no es la tabla anterior que se presentó, sino es el 9.80% en todos los rubros. O sea, de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50, de 51 a 150 y de 151 en adelante. O sea, pequeña, mediana y grande empresa será el 9.8%. Activar la cláusula, y eso es lo que hemos hecho. Nosotros nos sentimos satisfechos porque la clase trabajadora lo necesita. Durante el gobierno de José Azcona del Hoyo, el salario mínimo se incrementó a 256,80 lempiras. Para 1990, o dado la devaluación de la moneda, a unos $60, que según seguían siendo menos de los $90 que se pagaban o ganaban en 1981. Y en diciembre del año 2007, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales otorgó un aumento del 11% al salario mínimo, pasando de 3,024.90 lempiras a 3,428,40 lempiras, es decir, $180 en su momento. El 8 de diciembre de 2008, José Manuel Zelaya Rosales decretó un aumento del salario mínimo de 60%, es decir, a 5,500 lempiras para el área urbana y a 4,055 lempiras para la zona rural.
lo que aumentó el salario mínimo promedio de los trabajadores en un 40%, pasando de 3.428 lempiras mensuales a 4.777,50 lempiras. Finalmente, en fecha 1 de abril del año 2022, se concertó de forma tripartita los incrementos al salario mínimo que registran para los años 2022 y 2023, quedando establecidos en las reglas ya emitidas por las autoridades en la reunión reciente. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.